Como los viernes, aquí está José Miguel Gómez, psiquiatra. Hoy trae un tema interesante. Ya yo le pregunté que si dicen árbol que nace doblado jamás su tronco endereza. Dice Núñez de Arce, árbol que crece torcido, jamás su rama endereza, pues hace naturaleza el vicio con que ha crecido. Ahí está. ¿Y por qué entonces usted trae el tema? El trastorno de adaptación de los adultos. Si es adulto ya tiene un estilo de vida. ¿Cómo eso y qué? La adaptación de un adulto. Bueno, sabe que si algo puso en evidencia todo este proceso de los 2 últimos años, con el COVID, la guerra de Ucrania, el problema de la inflación, los problemas que está viviendo el mundo, ha puesto en evidencia los trastornos de adaptación. Y en resiliencia social hay un eje importante, una opinión, un mensaje que dice, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que mejor se adaptan. Entonces, cada ser humano va a vivir durante su desarrollo, va a tener circunstancias. Todos vamos a vivir adversidades y vamos a tener que demostrar la capacidad de adaptación. Y la capacidad de adaptación tiene que ver mucho con fortaleza emocional, con autoestima, tiene mucho que ver con inteligencia emocional y social. Entonces uno dice, bueno, si vamos a vivir situaciones estresantes en todo el proceso de la vida, por ejemplo, puede ser una enfermedad catastrófica, puede ser un divorcio, puede ser la muerte de alguien, puede ser una crisis financiera, la pérdida de un empleo, la traición de un amigo, una crisis social que te impacte, un accidente de tránsito que te cambie la vida. Es decir, los seres humanos vamos a tener que sortear en nuestra vida, en nuestro desarrollo, esos estresores psicosociales de los que muchas veces no podemos escapar. Hay personas que sí pueden adaptarse después de una crisis. Y de hecho, uno conoce personas que después de una situación de adversidad que le ha impactado su vida, hay gente que ha salido más fortalecida, más competitivo, se ha orientado y se ha enfocado y ha podido ponerle norte a su vida. Pero no todos son así. Hay personas que un duelo, que un divorcio, que la pérdida de un empleo, que una frustración le cambió la vida, le cambió el norte, el enfoque, y ya no volvió a ser el mismo de antes. A eso estoy hablando como trastorno de adaptación. Un factor estresante que precipita y que crea una sintomatología donde el individuo de pronto cambia su estilo de vida. Síntomas como, por ejemplo, después de ese estrés, insomnio, nerviosismo, depresión, ansiedad, agresión, cambios de humor, cambios de comportamiento, disfuncionabilidad social. Es el individuo que la gente siempre se pregunta, pero él parecía normal. ¿Y qué pasó? Que en los últimos 2 años esta persona perdió la capacidad de armar proyectos de vida, no le dio continuidad y ahora se le ve deteriorado, ha entrado al alcoholismo, al abuso de droga, vive solo, se ha descuidado de la higiene personal, ya no es competitivo, ha perdido el interés por el trabajo y por el enfoque. Algo le cambió. A eso me estoy refiriendo cuando hablamos de un trastorno de adaptación. O sea que el trastorno de adaptación, doctor, puede ser el inicio de una serie de patologías posteriores. Es bueno saber cuáles son las condiciones que deben presentarse para que una persona pueda evitar este tipo de trastornos. Eso es posible. Es posible que alguien diga, ante este tipo de situaciones, esta debe ser mi disposición para evitar que esto me ocurra. Hay gente que habla de la flexibilidad.
y la flexibilidad mental y la flexibilidad de asumir los cambios con eso, ¿no? Con la actitud positiva hacia el cambio. Mira qué reflexión más interesante, Catherine, porque en la prevención, como todos vamos a vivir adversidades, claro, lo que hace que una persona tenga capacidad para adaptarse a los estresores psicosociales, a las circunstancias de la adversidad de la vida, es que esa persona tenga primero flexibilidad mental, ¿verdad? Que no es una persona rígida. Una persona flexible es una persona que se va adaptando y que va cambiando a medida que las circunstancias le van cambiando. Él va cambiando desde su pensamiento, su conducta, sus hábitos, para ir modificando actitudes y actualizarse con lo que viene. El otro es una sana autoestima. Las personas que tienen una sana autoestima, la autoestima es la seguridad con la que tú vives, el amor propio, la propia valía, esa fortaleza emocional que te dice que lo que puede venir, yo lo puedo confrontar. Y yo estoy seguro que lo puedo superar. La fortaleza emocional es esa capacidad de tener respuesta frente a adversidades con la seguridad de que yo voy a salir bien. Cuando saber qué hacer cuando otros no saben qué hacer. Otras de los indicadores de lo que tú hablabas de esa prevención es la persona tener factores protectores con qué contar. Los factores protectores, yo quiero que los amigos que esperan todos los días en esta sección puedan aprender a construir factores protectores. Hoy en salud mental se habla de riesgo y de factores protectores. Y uno cuando va a evaluar a una persona en un problema, por un problema de trastorno de adaptación social, lo primero que uno mide es con qué factores protectores tú cuentas. Mira, una familia es un factor protector. Una pareja sana es un factor protector. Tener ahorro es un factor protector. Tener trabajo es factor protector. Tener amigos saludables, vínculos, aprender a conectar con los demás es factor protector. Tener espiritualidad es un factor protector. Entonces, en la medida que usted no tiene factores protectores, usted es más vulnerable a los riesgos y más vulnerable a padecer de un trastorno de adaptación social. Usted dice, doctor, que es un hecho específico normalmente que desencadena esto, ¿verdad? Pero esto siempre es identificable, o sea, la persona sabe que lo que le está ocurriendo es consecuencia de un hecho determinado. Eso es lo importante porque él lo puede identificar y él dice, yo estaba bien, pero después de la pandemia se me hizo difícil organizar la vida. Después que perdí el empleo, me desenfoqué y no he podido armar otro proyecto de vida. Después que se divorció, cambió. Después que se le murió el papá y la mamá o el hijo, la persona se quedó en un duelo no resuelto, en un duelo complicado. Después que tuvo una enfermedad catastrófica, ahora no ha vuelto, se ha quedado con temor, con miedo, con volver a funcionar, a competir, a vivir en la sociedad. Entonces, él identifica que fue después de ese estresor, después de esa circunstancia, que la vida le cambió y que no volvió a ser el mismo de antes. Y se espera que una persona que vive una adversidad, un trastorno de adaptación, antes de los 3 meses debe de tener un nuevo enfoque, hasta los 6 meses. Si la persona después de 6 meses de vivir una adversidad se queda en una capacidad de disfunción en términos de todos los órdenes organizativos y desarrolla ese trastorno de ansiedad, depresión, entonces ya se habla no de trastorno de adaptación, se habla de un estrés postraumático. Doctor, usted ha mencionado 2 veces la pandemia como un factor. Vamos a ver el histórico de la consulta. Si tras la pandemia se ha potenciado eso de manera tan considerable que usted lo menciona en 2 ocasiones, o si es común en la consulta que llegue este tipo de trastorno de adaptación en personas adultas. Mira,
Tú sabes que los trastornos de adaptación son más frecuentes en niños y adolescentes, ¿verdad? Sin embargo, en los adultos tempranos y adultos productivos y adultos mayores también se registran los trastornos de adaptación. ¿Por qué la pandemia la menciono? Porque la pandemia impactó en la salud mental. Y ya todos los estudios 2 años han dicho en el mundo entero, Nelson, que antes de la pandemia el 20% de las personas en cualquier país del mundo tenían la probabilidad de padecer un trastorno mental. Y eso se ha disparado un 30%. Y lo hemos visto en la consulta. Entonces, el impacto de la pandemia, recuérdate el confinamiento, el aislamiento social, la cantidad de personas que dentro de sus casas tuvieron problemas con la familia, problemas con los hijos, cuántos niños fueron víctimas de maltrato y de abuso físico y emocional y psicológico por la pandemia, cuánta gente perdió empleo, cuánta gente consumió los ahorros porque duró 6 meses encerrado sin producción, cuánta gente tenía que emigrar y hacer cosas y no pudo, cuánta gente tuvo que desprenderse de activos para poder sobrevivir, cuánta gente tuvo que trabajar desde su casa, que no había la cultura y el aprendizaje. Es decir, todo eso fueron cambios y fueron cambios de repente. Claro. Entonces eso impactó y cambió el estilo de vida de mucha gente y no todo el mundo, y repito lo que decía Aristóteles, cada ser humano es único y irrepetible. Mucha gente se enfocó y se adaptó en la pandemia, pero otros se hicieron alcohólicos, abusaron de droga, se pusieron agresivos, se deprimieron, desarrollaron trastornos de ansiedad, estrés postraumático, violencia, se desenfocaron y lógicamente eso significa que desarrollaron un proceso de inadaptación social. Y eso es importante decírselo a la gente para que entienda que este es un trastorno psiquiátrico que se trata, que se medica, que se auxilia a nivel de terapia. Gracias, doctor. La ruta suya de conferencia va para Puerto Plata. Hoy a las 7 de la noche tengo una conferencia en Puerto Plata, importante, sobre resiliencia social y cómo conectar con la vida, a un grupo de amigas del grupo de la Iglesia Católica Maús y del grupo de Santa Rosa de Lima. Vamos a hablar de todo eso. Bueno, gracias, doctor. Nos juntamos el próximo viernes por aquí. Salúdenos a la gente de Puerto Plata, la novia del Atlántico. Gente buena. linda. Gracias, doctor.